Pues lo que usted ha hecho la clase pasada era que para demostrar que era transformación lineal, pues era demostrar que la, o sea, como la función de una suma era la suma de las funciones, más o menos, ¿sí? Es que no sé cómo ponerlo en palabras, pues. Y esto, entonces yo llamé a la función t, como era una función lineal, pues t es una función m de x y l la llamé la función a de x, ¿sí? A x, perdón. Entonces hice la composición y luego reemplacé el valor por p más q. Y luego esto hice la composición de p más la composición de q. Y pues ahí simplemente operé y me dio que llegaba como a lo mismo, ¿sí? Los nombres están como raros, pero sí, está correcto. De la segunda línea para abajo está muy bien. Ok, había otro axioma, ¿no? Sí, que para la multiplicación por escalar se cumpliera igual y esta era, pues según yo, como un poco más sencilla porque pues era, o sea, pues al usted reemplazar al reemplazar pues por la variable o por la variable multiplicada por la constante, pues le quedaba que todo eso era una multiplicación, ya que no llevaba esto más algo, porque fue el error súper principiante que cometí al comienzo de la demostración, y es que confundí función lineal con función afín, y lo estaba haciendo con la forma mx más b, y pues así no se cumple. Pero pues creería que eso es todo. No sé qué tan bien o mal esté como tal. Esta sí lo escribiste un poco enredado. Pues el otro, muy bien. Bueno, este sí lo veo como extraño. Pero quisiera preguntar a ver si hay alguna duda acá de los compañeros. No, no, de hecho no. Al menos por mi parte no. Me queda la duda de la K. ¿Me puedes devolver un segundo lo anterior? Es que no lo Un alcancé a ver así bien. momento, porque no estoy segura. Vamos a ver. No. Yo tengo una duda. Era que se mantiene la constante. No era en la segunda página. Me quedó la duda de la constante. O sea, según lo que yo entendí, era en plan demostrar que si yo multiplico a la función ¿por qué? Por un, Una constante. pues sí, creo que es una constante, no me parece que tiene otro nombre, o si multiplico a la variable y luego por la constante y luego la reemplazo dentro de la función, me darían lo mismo. Lo cual creo que es como, o sea, creo que es un poco más sencillo de ver ahí por lo que pues me Sí, quedan simplemente todas multiplicándose, todas con sí, pero números mi o duda variables. es, ¿ahí tienes más de una constante o cómo así? O sea, pues lo que es A y M son las constantes que vendrían siendo de la función lineal, ¿sí? Porque yo le di valor A y M para representar una función lineal cualquiera, porque pues, es una demostración, entonces tiene que cumplirse como para cualquier valor. Y pues M es la pendiente pues de la función lineal en T y A es la pendiente de la función lineal L. ¿Y Y K pues es por qué, ese que es como el numerito pues. por qué es necesaria la pendiente ahí? Porque nos decían que tanto L como T eran funciones lineales y la forma de una función lineal es mx, bueno, un Ah, número por x. ay, ya veo, me faltó eso a mí. Listo, yo lo corrijo, gracias.
Ok, Dejo un esta momento, a ver. carpeta. A ver. Acá está sonando eso. Ok, pues el de K sería una cosa como esta, ¿no? Un momentico. O sea, tengo acá multiplicado, pongámosle cualquier letra, eso no importa. La composición de dos funciones evaluada en un vector. Tú le pusiste P, pongámosle P también. Es un vector. Entonces, sabemos que la composición es L evaluado en T evaluado en el objeto, ¿no? Pues tenemos esto, ¿sí? Pero L, eso de pronto veo que les falta, pero L es lineal. Entonces, como L es lineal, K puede ingresar acá adentro de L. ¿Sí? Entonces hago precisamente eso, queda L y K ingresó aquí adentro de L, entonces está multiplicando a T de P. Otra vez el mismo argumento, pero T es lineal. Como T es lineal, K es una constante multiplicando, K puede entrar adentro de P. Entonces a la L no le hicimos nada, queda quieta. Aquí adentro, la constante K entró adentro de P, de T, perdón. Y obtenemos algo como esto. Y luego esto es la definición de la composición evaluada en K por P. Y eso era lo que se quería probar en últimas. Que K puede ingresar adentro de la función composición. Pues eso fue lo que hice. Pero ¿cómo lo hice? Partiéndolo por pedazos. Primero pasé la barrera de L, ¿sí? Y luego pasé la barrera de T para quedar en lo más interno. Pues puede ser una forma de entender esto. Pronto esto hace falta ahí porque pues de estos dos argumentos es que sale todo, ¿no? Y no lo vi escrito por ahí en ningún lado. O sea, pues se sobreentiende, pero a veces hay que ser un poco más precisos con esas cosas. Pues para tanto, profe, ambas partes del ejercicio, como como la de la suma y la multiplicación, sí entendía que era L o T, pero nunca lo vi de esa manera, sino como una transformada. O sea, T dentro de L dentro de T dentro de L dentro de... Sí, no sé si me explique. O sea, Ok, explícalo con más cuidado que veo ahí como o sea, algo, pues, por ejemplo, en la suma de las dos vectores, digamos que son vectores, la suma de los dos puntos está dentro de T y ese T está dentro de L. Es lo mismo, pero tan solo escrito con paréntesis. lo mismo, pero también escrito, tan solo escrito con... Pues es que el asunto es que son cosas distintas, ¿no? O sea, y bueno, ahí es donde viene el problema de las letras. Que tenemos son esta L y T, pero esas dos son funciones. Y lo que tenemos adentro de ellas son vectores. Pongámosle la flechita ahí de vectores para dejar eso claro.
lo que tenemos es una función compuesta con otra función evaluada en una suma vectorial. ¿Sí? No sé si eso clarifique más lo que estás diciendo. Entonces, claro, bueno, esas dos funciones pues no son cualquier función, no son funciones especiales, porque son lineales. Eso quiere decir que además de ser función, pues cumplen otras cosas, ¿no? Pero pues la idea sería esa. Tenemos una función compuesta con otra función evaluada en una suma vectorial y queremos ver, porque no se sabe, ver que esa función composición, o bueno, que ese proceso va a ser lo mismo que evaluarlo en el primer vector, evaluarlo en el segundo vector y sumar, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ¿cómo es que uno hace para pasar de acá a acá, no? O sea, para transformar esto en lo otro. Pues me parece a mí que primero lo que uno tiene que hacer es lo siguiente, ¿no? O sea, tengo este cuento aquí, esa composición evaluada en esa suma vectorial y bueno, como es una composición, pues nosotros vimos cálculo 1 y una composición L compuesto T es L de T, pues del X, ¿no? Que en este caso serían los dos vectores. Entonces tiene una cosa como esta. Sí, eso simplemente es por definición de composición, ¿no? Así es como uno compone. Bueno, pero resulta que estamos ahora SP y SQ adentro de una función T, que por demás sabemos que es lineal. Entonces podemos aplicarle la linealidad a esa función T. Y bueno, a la L no le hemos hecho nada, pero la función T es aditiva, o sea, respeta la suma. Entonces, eso que tenemos ahí se transforma en T de P más, cerra acá paréntesis, más T de Q, ¿no? ¿Ok? Esto es porque T es lineal. Esa igualdad de ahí. La linealidad de T es la que hace eso. Y ahora pues pasamos a, vuelve y sucede lo mismo, ¿no? Tenemos un vector, otro vector, una suma evaluada en una función que es lineal, que es L. Pues entonces aplicamos la linealidad de L, ¿no? Me queda L evaluado en el primer vector, que es T de P, más L evaluado en el segundo vector, que es T de Q, ¿no? ¿Por qué? Pues porque L es lineal. Y por último, pues aplicamos definición de composición. L de T de P es lo mismo que L compuesto T evaluado en P. Más, pues lo otro que quedó, esto, acá. Pero eso es L de T de Q. Y L de T de Q por definición de composición es L compuesto T evaluado en Q. De pronto ese último paso sí es relleno. Pero así más o menos sería la idea para lograr el primer axioma, que fue lo que hizo la compañera, ¿no? En últimas. Sí, o sea, en eso está muy bien en ese paso. De pronto lo que vi raro fue que cambió los nombres, no sé por qué. De pronto es por comodidad, ¿no? Supongo. Entonces, pero sí está bien. Ahora, el asunto es que me parece a mí que pues uno tiene que decir de dónde salen los resultados, ¿no? Pues, yo sobreentiendo que eso es porque fue lineal y esto es porque fue lineal, listo.
pero yo quiero saber que de verdad están entendiendo eso, ¿no? Entonces, aquí lo puse, sin embargo, para que quede claro que esas igualdades no salen porque sí, ¿no? Sino salen es de la hipótesis. Quiero saber si ahí hay alguna pregunta. Pronto hacer esa distinción entre los objetos es importante, o sea, listo. Puede ser que el concepto de vector se haya como diluido un poco en el sentido de que pues ahora prácticamente cualquier cosa puede ser vector, ¿no? O sea, uno viene pues, de entender vectores o saber qué es un vector, pero pues nunca a uno se le ocurrió, bueno, o sea, uno siempre trató los vectores como objetos con magnitud, dirección y sentido, y esos son flechas, etcétera, que representan fuerzas y demás. Acá hemos diluido un poco ese concepto porque pues para nosotros vector puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Siempre y cuando pues sea un conjunto que cumpla ciertos axiomas, que son esos 10 axiomas de espacio vectorial. Entonces, diferenciar que P y Q son vectores y que L y T son funciones, pues tampoco es que sea así tan excelente, tomando en cuenta de que por ejemplo, una función puede ser un vector, ¿sí? Sin embargo, aquí como estamos trabajando ya directamente con un espacio vectorial y ya nos dijeron que estas dos son transformaciones, pues es bueno hacer la distinción ahí o entender la distinción, ¿no? Porque si no se vuelve eso un asunto simplemente de manipulación de signos que no comprendo ninguno de los signos, pero pues sé manipularlos. Y tampoco es tan así, ¿no? Hay que ponerle lógica ya qué es lo que usted está haciendo, ¿no? De pronto eso quisiera aclarar con respecto a lo suyo. Y no sé si haya quedado ahí alguna otra duda para usted, Luis. ¿No? No, ya me quedó claro. En el segundo ya lo explicamos. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar de compartir este. Cuando abordamos el primer tema, hablamos de, pues así a grandes rasgos, que esa fue una de las preguntas que muy pocos atinaron en el parcial del primer tema. Hablamos de lo que llamamos, un momento, relaciones de equivalencia. ¿Sí? Entonces, una relación de equivalencia es cualquier relación sobre un conjunto de elementos que cumpla tres cosas, ¿no? Reflexividad, simetría y transitividad, ¿no? Bueno, y ese tema ya lo pasamos, ya se evaluó, supuestamente ya lo manejamos a la perfección y acabamos de ver también espacios vectoriales. Entonces, para darse cuenta de la plasticidad que tienen estos conceptos, sobre todo, uno pudiera definir espacios vectoriales y jugar un poquito con ambas definiciones, ¿no? O sea, mezclar ambos conceptos o aplicar un concepto sobre el otro, ¿no? Porque pues uno no aprende las cosas por separado. Me recuerdo mucho una compañera de física que preguntaba que por qué en física hacíamos integrales, si eso era de cálculo. ¿Sí? Eso obviamente no. O sea, si usted ve un concepto es para utilizarlo, ¿sí? En varios contextos. O sea, sí, obviamente uno va a utilizar a cada rato, sobre todo ¿en cuál? En electromecánica. Bueno, mentiras. En eléctrica. Sí. Dinámica no.
en eléctrica y en ondas también, va a utilizar mucho la integración, ¿no? Entonces no era alarmada porque veía una integral, pero ¿eso qué tiene que ver con física? Y pues tiene que ver todo. Ustedes que son ingenieros de pronto saben muchísimo más que yo sobre eso. Ahora, entonces, esto ya se vio y también se vio espacios vectoriales. Entonces vamos a mezclar ambas cosas. ¿Sí? Y aquí, control Z. Ok. Y aquí es donde sale lo siguiente, los espacios vectoriales cocientes. Entonces, sobre un espacio vectorial cualquiera, B, por ejemplo, en un espacio vectorial cualquiera, bueno, eso tiene un campo definido, pero no importa, espacio vectorial cualquiera B, voy a definir una relación de equivalencia, ¿sí? A definir una relación sobre los elementos de B, ¿no? Entonces voy a relacionar los elementos de B, ¿ok? A ese espacio le voy a pedir que tenga un subespacio vectorial. Y ahora sí, ¿cómo lo relaciono? Bueno, pues un vector, ahí está la definición, pero vamos a escribirlo acá. Un vector, y bueno, y vamos a escribirlo así sencillo para luego escribirlo con otra anotación para que no se confundan así, porque cuando ven el módulo y todo eso, bueno, se asustan como si eso no fuera más que un símbolo. Ok, entonces voy a decir que dos vectores B y W están relacionados si, solo si B menos W, la resta de esos dos vectores, es un elemento del espacio W. Eso es todo. Entonces escribamos eso en palabras. Los vectores B y W estarán relacionados si y solo si la resta B menos W es un elemento de W, del subespacio W que se pidió ahí, ¿no? ¿Okay? Y uno pudiera hacer como un dibujito de este cuento. Ahí ya de primerazo. Entonces vamos a poner la pizarra aquí un momentico. Ya. Y borremos todo esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, oiga, tengo un espacio vectorial B. ¿Sí? Entonces, eso es un espacio vectorial B. También le voy a pedir a mi conjunto que tenga un subespacio vectorial. Entonces, una cosa, bueno, ese color no me gustó. Vámonos azul. Okay. Va a pedirle que tenga un subespacio vectorial aquí W. Y ya se sabe, no se le va a agregar eso después. Ya se sabe que W es un subespacio vectorial. Y bueno, y yo sé que B como es espacio vectorial y pues obviamente es no vacío, tiene que tener elementos, ¿no? Entonces digamos que tiene un elemento X por acá, un elemento Y por acá, Z, no sé, B menos W, o bueno, B por acá, W por allá. Bueno, tiene muchísimos elementos, ¿no? Esos que están ahí son ejemplos de eso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a intentar relacionarlos, ¿sí? Voy a hacer así. Entonces, este par de elementos B y W están relacionados si B menos W se encuentra aquí, adentro de ese subespacio azul W. ¿Okay? Entonces, como eso sucede, tenemos que B está relacionado con W. O, como aparece ahí en la definición de las diapositivas, eso se puede escribir como que B es congruente con W módulo W mayúscula. ¿Sí? Eso no es otra cosa que una escritura o una representación así como elegante de esto. B
relacionado con W. De pronto se utiliza más esta porque se quiere dejar en claro que obviamente va a depender del subespacio, ¿no? Si hay un subespacio distinto, no sé, este otro, W', pues de pronto ya ahí ya no estarían relacionados, ¿no? Porque pues va a depender de qué pase con la resta, ¿no? En este caso, pues uno se da cuenta que la resta B menos W no entra a W', entonces uno pudiera escribir algo como esto. B no es congruente con W módulo W'. ¿Sí? Entonces quedaría muy feo decir que B no está relacionado porque la relación es diferente, ¿no? Tendría que ponerle un nombre distinto cada vez que cambie su espacio, bueno. Pero la idea está ahí. Quitemos, bueno, no mentira, dejemos ese ahí en rojito. Ahí como para... Ok. Y entonces uno pudiera también hablar de elementos que no se relacionan, ¿no? Porque, por ejemplo, quiero mirar si se relacionan X y Y, pero resulta que X menos Y queda por acá. ¿Sí? Queda por fuera de W. Entonces, pues uno se da cuenta, bueno, pues X no está relacionado con Y. ¿Cierto? O bueno, utilizando de pronto la notación más elegante, uno dice que X no es congruente con Y módulo W. Y bueno, y ahí voy a pausar un momentico para mirar si hay alguna duda. Se está quedando claro cuál es la relación que estoy intentando ahí formar, ¿no? O sea, estoy aplicando el concepto de relación de equivalencia o de relación, ¿sí? Pues a un contexto un poco más intrincado, ¿no? Que es el contexto de espacios vectoriales. Cuando hablábamos por allá de relaciones de equivalencia, lo hacíamos sobre conjuntos cualquiera, ¿no? Y no pedíamos así mucha cosa sobre el conjunto. Acá pues es la misma cosa. Lo que pasa es que este conjunto pues es un espacio vectorial, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Sí se entiende cómo funciona la relación, por ejemplo? Sí, señor. Sí, ¿Qué? sí. ¿Todos? Sí, sí, profe. ¿No? El módulo, solo para comprender, módulo es cuando decimos, módulo W es cuando evaluamos respecto al subconjunto, ¿cierto? Al subespacio, perdón. Claro, es solamente como digo, una simbología elegante para representar que están relacionados, ¿no? O sea, de pronto pensará que es relleno, pero como digo, o sea, como depende del subespacio, porque en realidad toca evaluar si la resta está en el subespacio, pues es bueno nombrar al subespacio, ¿no? Es decir, oiga, ellos no están relacionados porque su resta B menos W no se encuentra en el espacio W o en el subespacio W. ¿Okay? Por ejemplo, en el área de las matemáticas, digamos que estoy hablando de una función, sí, de un grado específico, y me piden hallar los puntos que pertenecen a este subespacio, a una función que pasa por esa, que corta esa función por varios puntos. Esa otra función sería mi módulo, ¿cierto? Y los puntos que menciono serían los vectores, los vectores. Uno pudiera pensar en ejemplos de este cuento, ¿no? O sea, delimitar aquí qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, ahí tomando eso que usted dice que está como chévere, perdón. O sea, uno conoce varios espacios vectoriales, ¿no? Entonces, uno de esos espacios vectoriales bien pudiera ser este, ¿no?
el plano, ¿cierto? Más conocido como el espacio R2. Pues haciendo la analogía de lo que teníamos antes, R2 viene a ser el espacio B, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahí está R2 y uno necesitaría de un subespacio. Entonces hay muchísimos, en realidad hay infinitos subespacios que usted pudiera considerar. Entonces voy a considerar uno sencillo, una recta, ¿sí? Una recta que pasa por aquí, por 0, 0 y que tiene pendiente 2. ¿Sí? Intentar dibujarla lo mejor posible y me perdonan si no está tan bien. Bueno, algo así. Eso es un subespacio. Y bueno, y eso es un ejercicio clásico, ¿no? Que, por ejemplo, que todos los subespacios de R3 son o el espacio nulo, o una recta que pasa por el origen, o un plano que pasa por el origen. ¿Sí? Y en R2, pues es como la misma idea, ¿no? Los subespacios de R2 son de dos tipos, en últimas, subespacios propios. O son el espacio nulo, o son una recta que pase por el origen. Entonces tenemos esa recta, y pues incluso sabemos la fórmula de eso, ¿no? Y igual a 2x, ¿no? Entonces esa recta es mi espacio W. Mi espacio W es el conjunto formado por los puntos sobre esa recta. Es decir, es el conjunto de x, y es igual a 2x, ¿no? 2x, tales que x es un número real. ¿Ok? Entonces, sobre esa recta, pues tengo muchísimos vectores, ¿no? O bueno, sobre ese espacio tengo muchísimos vectores. Este es un vector, este es un vector. Por acá este es otro, es un vector y listo. Y entonces uno pudiera colocarse a pensar, oiga, ¿quién está relacionado con quién? ¿O qué punto está relacionado con qué punto? Entonces, ¿cuál se me ocurre? Digamos, acá está el 2 y por acá está el 3. O lo más grande. Entonces, por aquí hay alguien que se llama... Y bueno, una vez más, disculpan el dibujo. 2, 3. ¿Ok? Y por aquí hay otro punto que se llama 0, 1. ¿Cierto? Y bueno, esos son vectores. Claramente 0, 1 y 2, 3 no están adentro del subespacio W, ¿cierto? Pues no creo que a nadie le quede duda de eso, ellos no están ahí. Ya vemos a este X, por ponerle algún vector, o algún nombre vectorial, no sé. Y bueno, claro que ponerle X. Más bien B. Algo así, de pequeña. Y a este pongámosle, puede ser, no sé, U. Ah, pero. Ese no. Bueno, ya dejémoslo ahí. Otro que se me ocurre es por acá. En 0, menos 1. Tampoco está sobre la línea, pero bueno, no importa. 0, menos 1. Y llamémoslo W a S. Y entonces la pregunta que surge inmediatamente, listo, ya tenemos nuestro contexto. ¿Tenemos un espacio vectorial? Sí. ¿Cuál? R2. ¿Tenemos un subespacio vectorial de R2?
Sí, el espacio W formado por todos los puntos que están encima de, pues, de esa recta, ¿no? ¿Correcto? Entonces, uno, pues, y tenemos varios vectores, esos que dibujé en azul o esos que dibujé en rojo, verde y morado, ¿no? Y pues la pregunta sería, ¿será que B es congruente? Bueno, pongámoslo como relación por ahora para ahorrar un poquito ahí de lápiz y también para que quede claro. ¿Será que B está relacionado con W? ¿Será que B está relacionado con U? Preguntas completamente válidas porque la respuesta es sí o no. Entonces les doy un minutico para pensar esas preguntas.
¿Hubo suerte? A mí me sale que las dos son relación. Ujú. Ok. ¿Quién lo dijo, por favor? Yo. David. Ok. Thank you. Ujú. ¿Alguna otra opinión con respecto a eso antes de hablarlo? ¿No? No, señor. Ok. ¿Todos tuvieron la misma opinión? Uno sí, dos no. Exacto. Sí, a mí también me da así. La primera sí, la segunda no. Sí. B está relacionado con W, pero B no está relacionado con U. Muy bien. ¿Alguien quisiera explicarnos por qué? Pues yo lo que hice fue restar, por ejemplo, el B lo resté con el W. Perfecto. Y bueno, ahí me daba un vector. Y el valor de Y lo cambié en el de la recta y el valor de X igual. Y entonces el valor de Y era 4 y el de X era 2. Entonces, por lo tanto, 4 es igual a 4, pertenece, es un punto en esa recta. Y pues el otro hice lo mismo y no me daba un punto en la recta. Okay. Exacto. Entonces, ¿qué dijo él? Fue, bueno, vamos a revisar primero si B está relacionado con W. Para revisarlo tengo que restar B menos W. Entonces, si hago B menos W, sería 2 menos 0, 2, 3 menos menos 1, es 4. 2, 4. Pero resulta que 2, 4 está en esa recta, ¿cierto? En la recta Y igual a 2X, o lo que es lo mismo, en el subespacio W, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su segunda coordenada es el doble de la primera. Esa es la regla para estar en este espacio de color azul. Entonces, B y W sí están relacionados. Bueno, y si quiere utilizar la otra notación, es que B es congruente con W módulo W. Bueno, esas son cosas de ya secundarias. Lo importante es entender por ahora qué es lo que queremos decir. Ahora, por otro lado, compañero también hizo la misma prueba con U. Entonces toca restarlos, pues eso es lo que dice la definición, ¿no? B menos U, y cuánto, bueno, 2 menos 0 da 2, 3 menos 1 da 2, 2,2, y este vector no está en el espacio W, que el espacio W es el espacio de todos los X, 2X, o bueno, el espacio de todos los vectores cuya segunda coordenada sea el doble de la primera. Claramente 2 no es el doble de 2. Entonces, por tanto, tenemos que B no está relacionado con, bueno, lo que dice ahí arriba, ¿no? B está relacionado con W y B no está relacionado con W. No sé si se haya alguna pregunta ahí. A escribirla acá en rojo eso que borré. Entonces, este sí, pero este no. Ah, bueno, acá arriba tengo un error, ¿no? W.
Bueno, cuando hablamos de relaciones de equivalencia por allá, hablábamos también de las clases de equivalencia, ¿no? Entonces decíamos que la clase de equivalencia de X bajo, pues, esa relación, ¿no? Como sea que se llame. La clase de equivalencia de X, pongámosle otra letra, para no repetir letras. No sé, vector A o alguna cosa así. Vector A. Entonces la clase de equivalencia de A son todos los vectores B tal que A está, bueno, vamos así más bien, los B's pues que pertenecen al conjunto donde está la relación, en este caso, B o R2, como quiera llamarse. Tales que A está relacionado con B. En últimas, la clase de equivalencia es el conjunto de todos los que se relacionan con, pues, con el que aparece aquí, ¿no? Entonces, otra pregunta que se le pudiera ocurrir a uno es, ¿cuál es la clase de equivalencia o qué es la clase de equivalencia del vector B igual a, pues, a 2, 3, el que tenemos ahí en el tablero en este momento? Vamos acá a la pregunta acá arriba. Pues lógicamente es un conjunto, ¿no? ¿Pero qué conjunto? ¿Cuál es la clase de equivalencia del vector B? Igual a 2,3. Una vez más, para el que se le olvidó o pasó ese tema por visto o es que no lo ha practicado, la clase de equivalencia es el conjunto de todos los que se relacionan con el, en este caso con el vector, ¿no? O sea, la clase de equivalencia de B es el conjunto de todos aquellos que se relacionan con B. Pero de pronto, como este es un ejercicio sobre un espacio muy sencillo, con un subespacio vectorial W también bastante sencillo, todo está a través de ejemplos, con un vector B también bastante sencillo. Entonces, de pronto, hallar esa clase de equivalencia se pueda decir de una forma menos abstracta, ¿no? No tengamos que decir, bueno, es que la clase de equivalencia es todos aquellos vectores que estén relacionados con el vector B bajo la relación que acabamos de hablar. Sino, pues, no sé, es un triángulo, alguna cosa así por el estilo, ¿no? Entonces, de pronto esa pregunta tiene un poco más de nivel, ¿no? Aunque no es tan complicada, en realidad. Entonces, ¿cuál es la clase de equivalencia del vector B? Por favor, piénsenlo. Ya con el ejemplo ahorita de quiénes están relacionados y quiénes no, como que uno se hace una idea, ¿no? ¿Transitiva? ¿Perdón? ¿Transitiva? No, pues la relación esta de pronto sí, eso es un ejercicio de por sí. O sea, incluso en este contexto, pero se puede hacer un poco más general. Estas relaciones de equivalencia tal como está ahí definida, o sea,
con un espacio vectorial B y un subespacio vectorial W, y que dos vectores están relacionados si la resta cae en W, eso es siempre una relación de equivalencia y por tanto es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces un ejercicio bueno sería, bueno, póngase a demostrar que de verdad esto es reflexiva, simétrica y transitiva. Pero no, la pregunta es ¿cuál es la clase de equivalencia? La clase de equivalencia es un conjunto. El conjunto de todos aquellos que se relacionan con B. Pero bueno, lo que estoy preguntando es, listo, es el conjunto de todos aquellos que se relacionan con B. Entonces, mi pregunta es específicamente cuál es ese conjunto, tomando en cuenta que este ejercicio es muy específico, ¿no? O este ejemplo, más bien. O sea, si usted fuera a caracterizar todos aquellos que se relacionan con B, ¿cuál sería la forma de caracterizarlos? ¿Qué se le ocurre? Pese a que sean de solo un punto, ¿cierto? ¿Que O sea de todos dónde? los, o sea, en este ejemplo, pese a que sea de solo un punto, el conjunto de equivalencia sería, Es infinito en realidad, ¿sí? el conjunto de equivalencia, sí. Ah, déjame ver un poco. Hay infinitos que se relacionan, ¿no? Por ejemplo, y ya va ahí una pista buena. A ver cuál se me ocurre. Nah, give me a second. Bueno, él mismo es uno, pero otro. 2 a ¿Quién? 3B. 1, 1. Uno, uno, y llamemos, no, pues ya llamemos este X, por ponerle alguna cosa. Bueno, sin la flecha. Ese estoy seguro que está relacionado con B. ¿Okay? Entonces note que no es solo uno, sino hay muchísimos. Y bueno, ¿y por qué está relacionado con B? Haga la prueba, réstelos. Y el resultado va a quedar sobre esa línea azul. ¿Ok?
Una pregunta, profesor. Eh, Profe, creo que ya me di cuenta cuál es. A ver, dígame. Bueno, sería entonces 2x menos 1, el conjunto, la equivalencia, el conjunto equivalente. 2x menos 1, 2x menos 1. sí. Pero a ver, Cuidado con tiene eso. que tener pendiente. Ok, un momento. Está corriendo. Ah, y igual a 2x menos 1. Sí, exactamente. Ok. Perfecto, sí, señor. Claro, se da uno cuenta, estos 3 puntos, o bueno, esos dos, el X en negro y el W en morado, ambos están relacionados con el vector rojo, ¿no? Y uno se da cuenta que ellos tres forman una recta. Sí, pues, dibujo no es tan malo al parecer. Se va dando cuenta uno que sí, que ellos tres pasan por una misma recta. Bueno, disculpan ahí de pronto. Más o menos así, ¿cierto? Y si uno hace los cálculos así tipo cálculo 1, se da cuenta de que esa recta es la recta y igual a 2x menos 1. Ahora, coja cualquier vector de esa recta y réstelo con b, ¿cierto? Entonces va a obtener un vector que está en W, es decir, va a estar relacionado. No sé, se me ocurre, veamos cuál. Se me ocurre que este punto naranja está ahí sobre esa recta. Como está ahí sobre esa recta, quiere decir que y es igual a 2x menos 1. Es decir, bueno, tiene una primera coordenada y una segunda coordenada que es 2 veces la primera menos 1, ¿cierto? Y bueno, y ese vector llamémoslo de cualquier otra forma. T. Ahora, si yo realizo T menos, pues el vector B, me da A, bueno, hubiera podido haber sido al contrario, no importa. 2A menos 1 menos 2, 3. Entonces eso es A menos 2 y 2A menos 4, ¿no? Y bueno, y eso se puede factorizar un poquito, ¿cierto? Primera coordenada A menos 2, segunda coordenada 2 veces A menos 2, ¿cierto? Es decir, la segunda coordenada es 2 veces la primera. Y bueno, se da uno cuenta que entonces por obligación tiene que pertenecer al espacio W, es decir, ese vector amarillo está relacionado con B, y así todos los vectores que están, o todos los puntos que están sobre esa línea están relacionados con B. Entonces ese conjunto B o esa línea negra B es la clase de equivalencia. Muy bien, Luis. No sé si hay alguna duda ahí. No voy a borrar esto.
dejar de compartir. Pero este es un ejemplo particular, ¿no? Entonces ahora imagínense. Esto se puede hacer casi que con cualquier espacio vectorial y con cualquier subespacio de ese espacio vectorial. Entonces uno pudiera ocurrírsele, por ejemplo, que el espacio vectorial, bueno, vamos a borrar acá. Solamente como para dar una idea. Uno pudiera ocurrírsele que el espacio vectorial B, bueno, hagámoslo geométrico, sea el espacio tridimensional, ¿no? Ahí las embarré un poco. Acá. Eso. Sea el espacio tridimensional, pues, R3, ¿no? Okay. Y mi espacio vectorial W, pues sabemos que estamos muy limitados de espacios en este conjunto. Entonces pudiera ser una cosa como esta, ¿no? Este plano y este plano que pase por aquí. Por 0, 0, 0. Entonces ese W que está ahí en azul es mi subespacio vectorial. Y ya uno pudiera hablar del mismo tipo de cosas. Bueno, acá tengo un B, acá tengo un U. ¿Será que están relacionados? Bueno, no sé, réstelos y mire a ver si la resta cae adentro de esa hoja, ¿no? De ese plano. O si no cae adentro de eso. ¿Cierto? Y bueno, y puede uno seguir, ¿no? Por ejemplo, que B ya no sea R3, sino que sea R4 o R5. O por qué no que B sea P sub 6. ¿Sí? ¿Sí? Que W sea un espacio de P sub 6 y uno, pues la pregunta sería, no sé, describa las clases de equivalencia, alguna cosa de esas por el estilo. ¿Okay? Pues se puede manipular un poco más. Ahí está la definición de esta relación de equivalencia, pero uno puede, y bueno, acá un primer ejercicio, ¿no? Ahí como para tenerlo. Primero, pruebe así en abstracto como está. No el ejemplo que dimos, sino pues un ejemplo cualquiera. Pruebe que esta relación es de hecho una relación de equivalencia. Bueno, dirán, pero ya nos ha dicho más de una vez que es de equivalencia. Sí, porque pues yo ya he hecho ese ejercicio, pero ustedes como son personas curiosas y demás, pues no se quedan solamente con lo que yo les diga, sino que intentan asegurarse ustedes mismos de que sí sea cierto, ¿no? Esta es una relación de equivalencia. Sería como un primer ejercicio. Y ahora a uno se le ocurriría lo siguiente, bueno, entonces eso es una relación de equivalencia, podemos describir clases de equivalencia, ¿no? Entonces uno pudiera pensar en como, eso se llama hiperespacios, ¿no? Es un concepto que se usa mucho en matemáticas. Estoy pensando en, por ejemplo, en R3 y eso hace que yo vaya a R4, que es un espacio como más arriba, más complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo,
aquí un hiperespacio que se le pudiera ocurrir a uno es el siguiente. Acá tengo un espacio vectorial B y definí todo este cuento de la congruencia módulo W, o bueno, de esta relación de equivalencia que tiene que ver con la resta, ¿sí? Así tal cual, si resto dos vectores que caen en W es porque están relacionados, y si no, pues no. Como definí esa relación y además esas relaciones de equivalencia, puedo hablar de las clases de equivalencia, entonces puedo hablar de un superespacio formado por todas las clases de equivalencia. ¿Me hago entender? Y vuelvo una vez más al ejemplo que hicimos ahorita en la pizarra. Y este está, puede ser una forma de verlo más fácil. A ver. A ver, bueno, acá está un poco lento. Bueno, ahí está. Entonces tengo mi espacio W, ¿sí? Y tengo también, que es esa línea azul, y tengo también esa línea negra, que es una clase de equivalencia para esa relación. Entonces uno pudiera como que darse cuenta, oiga, es que las clases de equivalencia son rectas que son paralelas a esa recta azul. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hallar la clase de equivalencia de este U que está acá, eso es un ejercicio también, puede ser. Puede pensarse así, por lo menos. Si yo quisiera pensar en la clase de equivalencia de ese U que está ahí, tendría que pensar en una recta como esta, que tenga pendiente 2 y que pase ahí por 0, 1. Y igual a 2x más 1. ¿Sí? Esa sería la clase de equivalencia de ese vector U en verde. Y así todas las clases de equivalencia serían rectas de ese estilo. Entonces ya no pensemos en este espacio, que sí, muy charro y todo, y nos sirvió bastante en R2, pero pensemos en un espacio aún más complejo, el espacio de todas las clases de equivalencia, o sea, el espacio formado por todas estas rectas. Es decir, mis vectores ya no van a ser los puntos, sino que mis vectores sean las rectas. ¿Sí? Se complejizó bastante, o bueno, se volvió más como más fluido el espacio, ¿no? No sé si tengo una lámina de eso, voy a dejar de compartir. Ok. ¿Sí? Vamos a poner eso por acá. Bueno, ese generalmente se llama he proyectado W, si no estoy mal, un momento. Llamémoslo de cualquier forma, ¿no? Entonces B sub W es el conjunto formado por las clases de equivalencia de B, donde B es un vector que pertenece a B. Entonces, claro, ya es un conjunto completamente diferente. ¿Sí? Porque ahorita teníamos R2, donde mis vectores eran pues puntos, ¿no? Pero luego al tomar el hiperespacio de todas las clases de equivalencia, pues mis vectores se convirtieron ¿sí? Ya al tomar las clases de equivalencia como espacio vectorial, pues ya no tengo puntos, sino que mis vectores se convierten en rectas. Entonces uno pudiera hacer también una idea de esto, acá pues en general, ¿no? Y uno tendría otro espacio vectorial nuevo. Este es un espacio vectorial. Vamos a decir. Espacio vectorial que no hemos visto. ¿Sí? O bueno, nuevo a partir de un espacio vectorial viejo, ¿no? Eso pudiera ser un segundo ejercicio.
por lo menos y ponerse a pensar un rato, así sea solamente en el ejercicio de las rectas, ¿no? El que acabamos de ver de R2, etcétera. Oiga, este señor está diciendo que ahora consideremos no el conjunto de puntos de R2, sino el conjunto formado por todas esas rectas que son paralelas a esa recta azul y demás. Ese conjunto formado por todas esas rectas, porque esas en últimas son las clases de equivalencia, ¿listo? Entonces tengo ese conjunto formado por todas esas rectas y bueno, y tengo que darle una estructura algebraica, ¿no? O sea, tengo que saber cómo sumo rectas, ¿sí? Y cómo hago para multiplicar una recta por un escalar, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces tengo que ahí darle pues esas dos operaciones por lo menos. Y luego ya después de haber decidido cuáles van a ser esas dos operaciones, porque no pueden ser cualquiera, pues tienen que, casi que depende mucho del dibujo en este caso. Entonces, pues la pregunta es, ¿será que sí es espacio vectorial? Y ya llega el momento pues de revisar los axiomas, ¿no? Entonces la pregunta ahí que les dejaría sería esa, o sea, tengo ese ejemplo que acabamos de hacer. Simplifiquemos todo al máximo y luego sí pasemos a algo más complejo. Entonces, pero queda para de tarea, ¿no? Claro que tenemos clases en viernes. Bueno, suficiente tiempo. Entonces tenemos ese espacio de esas rectas. Pueden tomar exactamente el mismo ejemplo que acabamos de hacer, exactamente. Y la pregunta es, bueno, ¿y ese espacio de las rectas cómo hacemos? ¿Cómo tenemos álgebra ahí? O sea, ¿cómo yo sumo esas rectas que ahora son mis vectores? ¿Cómo hago yo para sumarlas? ¿Y cómo hago yo para multiplicarlas por escalar? Después de que hayan resuelto esa pregunta, ahora pregúntense, bueno, ¿y cómo será que sí cumple los 10 axiomas o será que no los cumple? Y entonces póngase a revisarlos. Ese sería un segundo ejercicio, ¿no? Vamos a escribirlo por acá. Para el ejemplo de la clase, buscarle una estructura algebraica. O sea, porque yo pudiera dárselas, pero no quiero que por lo menos intenten pensarlo un poquito, los que no hayan visto eso. ¿Sí? Entonces tenemos ese conjunto que es formado por las clases de equivalencia y bueno, y si me restringo mucho al caso que hicimos, entonces pensemos solamente en ese caso, son esas rectas que están ahí. Bueno, ¿cómo sumo yo esas rectas? Porque son vectores, ¿no? Y debo ser capaz de sumar vectores y también debo ser capaz de multiplicarlos por algún escalar, ¿no? ¿Cómo hago eso? Y ya después de que sepa yo cómo sumar y cómo multiplicar, pues viene lo siguiente, que es revisar si cumple o no todos los axiomas, ¿no? Porque de pronto no. No sé si queda claro ese ejercicio. Por favor, pues me gustaría que, porque ustedes no tienen todo el tiempo parcial, ¿no? O sea, hoy no me gustó que no hayan revisado así muchos la tarea. Entonces, supongo que en estos 3 días no tienen parcial, y si tienen, pues díganme desde ya para darle más plazo. Pues yo hoy tengo un parcial. ¿Cuándo? Hoy. Yo también. ¿Hoy en la noche? Ah, bueno, Sí. pero eso ya es... Ya No, el viernes. Ah, porque Luis dijo hoy. O bueno, de pronto lo entendí mal. No, que yo hoy tengo un parcial. ¿Ahorita después de clase? ¿O a qué horas? A las 8. Ahorita después de clase. ¿Y eso de qué? Cálculo. ¿Qué cálculo está usted? ¿Ya va en el 3 o...? En el 3, sí. Iría en el diferencial, pero me lo toteé el primer semestre. Profe, yo tengo de inglés el viernes. Ah, pero inglés es fácil. Eso es muy discutible. Pues depende, ¿no? O sea, sí, es muy discutible. Yo tengo inglés y francés. Ah, sí, con Carlos teníamos parcial el viernes.
bueno también que esté aprendiendo 2 idiomas. Dicen que una persona que hable, pues que sea políglota, ¿no? Supuestamente muy buena para el álgebra, ¿no? Entonces, ¿Y yo qué Eso es apenas hablo completamente español? mentira, profesor, créame. ¿sí? Mentira, Ya lo comprobé. profe. Yo ¿La Ya también. lo verdad? comprobé. Mentira. ¿Por qué? ¿Usted cuántos idiomas habla? Yo, Profe, eso es mentira. ¿Sí? yo no hablo, yo las entiendo. Ah, ok. Pero no, si conozco a alguien que es políglota y no, es pésimo para el álgebra. Yo entiendo muy bien el inglés como segundo idioma y llegué aquí. Me tengo que estrellar primero con todo para poder entender algo. Sí, profe. Por mi caso yo hablo inglés y francés y no, eso es mentira. No, no pasa. Pero porque no le han puesto el empeño, yo no sé, porque eso dicen los estudios, ¿no? Yo no de eso no estoy diciendo nada que yo, porque por ejemplo yo no soy políglota, yo solamente sé inglés y español. Pues no sé, tengo ni idea. Pero pues eso es lo que he escuchado, que el que habla más bien, sobre todo usted que habla inglés y francés, o sea, tiene mi respeto, ¿no? Primero eso. Y segundo, pues supuestamente debería ser muy bueno, pero no sé. Eso es lo que dicen, ¿no? Que uno lee por ahí esos artículos extraños. Y sí, muy extraño ese artículo porque no creo que tengan relación alguna. Pues no es, pero es que ambas cosas hacen parte de las habilidades cerebrales, ¿no? O sea, sobre todo cuando una persona, porque uno va como por pasos, ¿no? Llega un punto en que usted ya es capaz de, por ejemplo, pensar en francés, digo yo, dependiendo del nivel en que esté, ¿no? Entonces, que eso es ya creo que ya casi en pues no soy profesor de idiomas, nada, pero ya casi como Ya en en los el últimos tercero niveles. debería de ser capaz de pensar en francés, Sí, o sea, porque uno al teóricamente. principio siempre está como trasladando, ¿no? Y escucha y uno se hace la idea de qué es lo que quiere decir eso en español y luego responde eh, traduciendo lo que quiere decir en español a francés, pero ya llega un punto en que usted ya piensa completamente en francés. Eso sí pasa, profe. Eso sí lo Eso confirmo. sí, Pero lo del álgebra no. la relación de políglota y álgebra no me la No. creo. Puede ser, pero bueno, a ver, uno... Digo que es más coincidencia que todo, porque si tiene la dedicación para aprender varios idiomas, y pues me imagino que tal vez su carrera tenía que ver con álgebra, pues me imagino que es por eso, sobre todo. Sí, pues uno no sabe, ¿no? Yo conozco muy pocas personas que hablen, o sea, que hablan inglés varias, pero que hablen más, no sé, depende. Sobre todo que lo hablen bien, ¿no? Porque una cosa es entender, ¿no? Porque si es con eso, como dice el compañero Carlos, pues sí se entienden varios. No más, por ejemplo, en matemáticas hay un montón de libros en portugués, entonces yo creo que ya la mayoría que somos de esta área, como que estamos educados para ser capaces de leer bien el portugués. Ya hablarlo, pues eso ya es otro cuento mucho más Es de complicado. práctica, sobre todo. En portugués, sobre todo de práctica. Por ese lado, ¿no? O sea, de pronto por ese lado sí uno entiende otros. Pero muy raro conocer una persona políglota, pues eso es bueno, de cualquier forma, ya sea que no sea bueno para el álgebra. Yo creo que depende de muchas cosas, aunque hay bastantes estudios no tan raros. Por ejemplo, busquen a Duval, ¿no? ¿Sí? Simplemente ir a ese que ya habla de la enseñanza de la matemática y tal. Él dice precisamente eso, que la matemática de por sí es un idioma. ¿Sí? Ya, punto. O sea, sí, tiene todo un planteamiento filosófico por ahí detrás, pero en realidad es un idioma. Y bueno, y como todo idioma, pues tiene sus fases de aprendizaje, ¿no? Ya llega un punto en que usted comienza a pensar en matemáticas en vez de español, supongo. No sé, dependerá de la persona. Pero bueno, ¿qué hay la duda sobre eso? Entonces, a ver, tomando eso en cuenta, porque nació la discusión fue de este ejercicio, entonces les doy plazo hasta de hoy en 8, para que no digan que les fue mal en el parcial de francés por álgebra. ¿Ok?
Pero quisiera preguntar si está clara la pregunta o el ejercicio como tal. Yo quiero saber si se refiere al ejercicio de la función o a este que nos puso del espacio vectorial, el ejemplo. Separados, no, este segundo vamos a quitarle un poquito de fuerza, porque de pronto completo como La muy, demostración es es muy fuerte. compleja. Sí, Mm. sí. Como es muy fuerte el totazo, entonces quitémosle un poquito de potencia a eso. Y hablemos para ese segundo solamente del ejercicio que acabamos de mirar, del gráfico. ¿Sí? Entonces, tenemos ese gráfico, esa recta y igual a 2x. ¿Ok? Y ya sabemos que las clases de equivalencia son en últimas las rectas paralelas a esa recta 2x, como la clase de equivalencia que encontró el compañero Luis. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, quisiera yo considerar el conjunto de esas clases de equivalencia, es decir, esas rectas. ¿Ok? Quiero considerarlas y creo que esas rectas yo les puedo dar una estructura algebraica, es decir, le puedo dar una suma y un producto por escalar. No sé si me van siguiendo. ¿Sí? ¿Es eso claro? La pregunta sería más bien, ¿cuál es esa suma y cuál es ese producto por escalar? No sé si eso sea claro. O sea, en la definición, la suma del producto por escalar de la definición. Defínanlas. Es eso, exactamente. O sea, porque ustedes saben que uno puede definir la suma y el producto por escalar de muchas formas, ¿no? Pero en últimas lo que yo quiero preguntar es esto. Listo, tenemos un conjunto que más o menos entiendo. El conjunto de esas clases de equivalencia, ¿sí? Y es más, si quiero ser más puntual aún, a lo que me estoy refiriendo es al conjunto de las rectas que tienen pendiente 2, ¿cierto? Porque es en últimas eso, me parece a mí. Es solamente eso, el conjunto de rectas que tienen pendiente 2. Ahora, este es un conjunto, pero pues a mí nunca, bueno, no tan así. Pues sí me enseñaron a sumar funciones, a sumar rectas, pero de pronto aquí no se suma igual. No tengo ni idea, ¿no? No, a ver, así rápidamente no puedo decirlo. Pero el asunto es el siguiente, o sea, y bueno, y es puntual, ¿no? Tengo ese conjunto, esas rectas, cómo rayos las sumo y cómo las multiplico por escalar para que eso me dé un espacio vectorial. Esa es la pregunta en realidad. No sé si haya quedado más claro o más en las nubes el asunto. Porque como dijo Carlos, si lo hacemos sin el dibujito, en general también se puede hacer, es más, pero pronto es más complicado imaginarlo, sobre todo para ustedes, ¿no? Entonces, queda ahí la duda. Entonces, más bien, dediquémonos al ejemplo como tal, de la recta y igual a 2x, esa que teníamos ahí, y bueno, y preguntémonos, oiga, ¿cómo sumamos? ¿Sí? ¿Y cómo multiplicamos? A ver qué surge por ahí, ¿no? Y esto no es por decir por poner un ejercicio hacia al azar, sino porque en realidad eso es cierto. O sea, todos esos hiperespacios son espacios vectoriales, eso es lo que está aquí en rojo. Ahora, se suma distinto, pues de lógica, porque pues ya son objetos diferentes, ¿no? ¿Sí? Ahora estamos hablando de clases de equivalencia, no del vector como tal. Y eso se notó bastante en el ejercicio que hicimos, ¿no? Porque la clase de equivalencia, el vector era un punto y la clase de equivalencia se volvió una recta, ¿no? O sea, ya es una cosa completamente distinta. Sin embargo, aquí hay suma y aquí hay producto. Entonces la pregunta es, ¿cómo sumo y cómo hago el producto por escalar? ¿Sí?
Es una pregunta sobre todo como para pensar, en realidad. Que una vez que uno llega a la respuesta, ok. ¿Listos? ¿O hay algo ahí que merezca aclaración? De pronto, ¿no? Puede haber. Generalmente siempre quedan cosas que uno no pregunta por darle pena, pero no debería dar pena. Ok. Bueno. Con eso dicho, estábamos hablando de transformaciones lineales la clase pasada. Pues vimos, ya hicimos un ejercicio hoy de eso, por ejemplo. O bueno, lo hicieron de tarea, lo hizo Inés. Pero pues no está mal decir que era lo que habíamos llegado, ¿no? O sea, una transformación lineal es una función que va de un espacio a otro, ¿sí? Un espacio vectorial B a un espacio vectorial W, una cosa así. Una flecha que me transforma vectores de B en vectores de W y que cumple, bueno, que respeta la suma y que respeta el producto. Ahora, ¿Me puede devolver la diapositiva un momento para tomar pantallazo? para ya formalizar el asunto, porque vimos implícitamente de dónde sale esa idea, ¿no? Pero no teníamos así como tal formalizado. Listo. Eso es una transformación lineal. Punto. Una función que cumple esas dos cosas. Ahora, entonces uno le surgen ideas extrañas, ¿no? Me parece a mí. Tengo un espacio aquí B, dámosle nombre. Y tengo otro espacio W, o bueno, sí, cualquier cosa. Hagámosle otro color verde. Control Z. ¿Sí? Tengo a esos dos espacios vectoriales, B y W. Listo. Y esos dos espacios yo los estoy relacionando con, bueno, con una transformación T. Que lo que hace la transformación T es precisamente lo que estamos viendo ahí en el tablero, ¿no? Toma un vector B pequeña, ¿sí? Y lo envía a un vector acá en W, que pues simplemente se llama la imagen de B, ¿no? ¿Sí? Es simplemente un proceso como ese. Vimos ejemplos de eso la clase pasada. Entonces, más o menos lo entendemos. Ahora, surgen preguntas como chéveres, ¿no? Me parece a mí que esos surgen de manera natural en realidad, en vez de explicarlos así como porque sí. Y una pregunta chévere es la siguiente. O sea, acá en este espacio B hay alguien que se llama 0, ¿no? Y bueno, yo le pongo 0B para diferenciarlo. El vector nulo, ¿cierto? Ahí en ese espacio B hay un vector nulo. Y por acá, pues también hay un vector nulo. Entonces, una pregunta que le surge a uno es, primera es la siguiente, ¿no? ¿Será que al vector nulo, pues como la transformación transforma de B en W, entonces será que al vector nulo de B lo transforma uno en el vector nulo de W al hacer ese proceso de transformar? Y bueno, algunos dirán, pues sí, dependiendo de la función. Pero no, la pregunta es incluso más fuerte, ¿no? O sea, ¿siempre eso pasa? ¿Será que siempre el vector 0 se transforma en el vector 0 al aplicarle una transformación lineal? Y la respuesta es sí. Y bueno, y uno pudiera hacer una pequeña prueba de eso, ¿no? Por acá arriba, alguna cosa así. De demostración de eso.
Entonces, note, una demostración ahí rápida que se le ocurre a uno, note que si yo multiplico el número 0 o el escalar 0 por el vector 0, obtengo el vector 0. Bueno, ese note es como en esos libros antiguos donde sale, sobre todo, no me acuerdo ahorita, creo que es el Leyholt, no, hay uno más complicado, pues ya se me fue la nota. Ese note es un note de, bueno, explique por qué el que está leyendo. Pues, queda ahí como en veremos. Pero bueno, note que si yo multiplico el vector 0 por el escalar 0, pues tengo que obtener un vector y el único que yo puedo obtener en realidad es el mismo vector 0, ¿no? Eso es casi que lógica. Entonces, si yo quisiera ver, bueno, hacia dónde estoy enviando al vector 0, pues lo que tengo que ver es cuánto da E del vector 0. ¿Cierto? Esa es la pregunta. ¿Cuánto me va a dar eso? Pero tengo esa ecuación que encontré acá pues antes, ¿no? O que noté. Esa propiedad que suena como tan tonto. Entonces la voy a aplicar. Bueno, como el vector 0 es el vector 0 multiplicado por el escalar 0, entonces tengo aquí T de el escalar 0 por el vector 0. ¿Cierto? Bueno, y hasta ahora todo suena muy repetitivo, la verdad. Ahora, ¿qué hago? Yo sé que esa función es lineal, ¿sí? O que esa transformación T es una transformación lineal. Que, pues, está acá en la parte de las hipótesis. Eso es una transformación lineal. Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Pues eso quiere decir dos cosas, que respeta la suma y que respeta la multiplicación. Es decir, los escalares yo los puedo sacar de la transformación y los puedo meter, pues, al gusto, ¿no? Entonces, se me ocurre sacar ese escalar. Entonces, me queda... Perdón. Me queda, saqué el 0 número de ahí adentro y me queda 0 número multiplicado por T de 0. ¿Ok? Y aquí sí tenemos algo que otro note, pero es como de lógica, ¿no? Esto es un vector y yo estoy multiplicando un vector cualquiera por el número 0, pues el único resultado que yo puedo obtener es precisamente el vector 0. No hay de otra. Y pongan un ejemplo, pues, normalito, de R3, por ejemplo. En R3 tengo un vector, digamos, 2, 3, 1. Y ese vector lo voy a multiplicar por el escalar 0. Pues, ¿cuánto me va a dar? 0, 0, 0, ¿no? Entonces, la misma lógica aplica aquí, pero bueno, de pronto hace falta una demostración ahí, que sería bueno que la intentasen hacer, así sea por reducción absurda. Bueno, no sé, por el afán de estar moviendo la mano, ¿no? Porque eso es un problema cuando uno pierde como esas ganas de... A mí me ha pasado. O sea, entonces entiendo el asunto. Pero eso es bastante problemático cuando uno pierde las ganas de hacer algo, ¿no? Después para recuperarlas es como difícil. Pero bueno, volviendo ahí al tema. Entonces tenemos el número 0 multiplicado por un vector. Lo único que puede dar eso es, pues, el vector 0. Pero el vector 0, ¿de dónde? Como ya transformé, pues tiene que ser el vector 0 del otro lado, ¿no? Del conjunto de llegada, es decir, 0W. Y ya está. Entonces, esa es una pequeña prueba de que no importa qué transformación lineal usted elija, siempre al 0
lo voy a enviar al 0 del otro lado. No hay otra forma. Entonces ya respondí una pregunta que nace como naturalmente, ¿no? O sea, estoy transformando un espacio en otro. Ambos espacios tienen vectores que llamamos los vectores ceros. Entonces una pregunta que a uno se le ocurre es, bueno, ¿será que al 0 lo convierto en 0? ¿Sí? Y la respuesta es sí. ¿Ok? Pero otra pregunta que nace es esta, y que tiene que ver mucho con las funciones. ¿Será que por aquí no habrá otro vector? O sea, yo ya sé que a 0b lo mando a 0w, pero ¿será que por aquí en b no habrá otro vector que también vaya para allá? ¿Sí? O sea, ¿será que existe un u tal que t de u sea 0w? Y pues la verdad, la respuesta a eso es depende. Hay muchas transformaciones lineales posibles. Entonces, esta transformación lineal, por ejemplo, que tengo ahí pintada, eso sería una transformación que no es inyectiva, ¿no? Porque tengo dos puntos distintos que son enviados al mismo lugar. Pero bueno, eso puede pasar. Puede pasar que algunas veces va a pasar, otras veces no va a pasar, pero bueno, es algo que puede suceder, que haya un vector u o varios, ¿no? Que también sean enviados al 0 del espacio de llegada, ¿no? Y eso abre una pregunta bastante interesante y es sobre esos espacios, ¿no? O sea, ¿qué tan relevante es el espacio de todos aquellos que van para 0? O sea, voy a coger un conjunto y en ese conjunto voy a meter a este y a todo aquel que vaya para 0, ¿sí? Entonces, juega uno un poquito con este asunto, porque son bastante relevantes, la verdad, a la hora de hablar de transformaciones lineales. Entonces voy a dejar la definición en la lámina de la nulidad y del rango. El rango es lo que uno llama el recorrido o el codominio, bueno, ¿sí? El rango de una función, ¿no? Y este conjunto que está arriba, la nulidad, es precisamente eso que acabo de hablar. Es el conjunto de todos los vectores que la transformación los lleva a 0. ¿Sí? ¿Lo por ahí? Conjunto de vectores que son enviados al vector 0 de W, o bueno, del espacio de llegada. ¿Sí? Seguimos con esto la próxima clase porque ya está sonando aquí que llegó alguien. Una feliz noche. Gracias, profe, lo mismo. Muy bien, suerte en el examen, Luis. Listo, profe, hasta luego. Chao, chao. Profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego, profe. Muy bien. Hasta luego, profe. Chao.